Desde el principio, los seres humanos han asociado la creación del universo a dos fuerzas complementarias. Estas fuerzas simbolizaban opuestos que, al unirse, daban forma a algo completamente nuevo. En la tradición griega, Eros era la fuerza primordial que unía a dos seres, uno masculino y otro femenino, para dar origen a un tercero. En la tradición china, dos enfoques, inicialmente denominados como oscuro y luminoso, o yin y yang, se ampliaron para abarcar estas dos fuerzas que, como polaridades básicas del universo, fueron designadas como el masculino contenido en el femenino y el femenino contenido en el masculino, destacando el aspecto cíclico del cambio del ser a partir de estos dos polos. La unión entre lo masculino y lo femenino permite que algo nuevo surja de estos opuestos complementarios. Como describió John Sanford, terapeuta y seguidor de Jung, la conciencia masculina ha sido comparada al sol y la femenina a la luna. Al mediodía, todo se ve con contornos nítidos, y una cosa se diferencia claramente de la otra. Pero nadie puede permanecer mucho tiempo bajo este sol ardiente y brillante sin el frío, la humedad y la oscuridad. La vista y los paisajes pronto se vuelven insoportables. La tierra seca no puede producir vida, y esto se debe a nuestra estructura preformada, a nuestro sistema organizado y listo para funcionar de una manera específicamente humana. A partir de la experiencia de nuestros estados interiores, se han descubierto patrones de comportamiento a lo largo de miles de años, dando origen a los arquetipos. Como escribió el propio Jung, el hombre posee muchas cosas que no adquirió, sino que heredó de sus antepasados. No nació como una tabula rasa, simplemente nació inconsciente, pero trae consigo sistemas organizados y listos para funcionar de una forma específicamente humana, gracias a millones de años de desarrollo humano. De manera similar a cómo los instintos de las aves para migrar o construir nidos nunca fueron aprendidos ni adquiridos de forma individual, el ser humano también trae desde su nacimiento un plan básico de su naturaleza. Este plan no solo abarca su naturaleza individual, sino también su naturaleza colectiva. Estos sistemas heredados corresponden a situaciones humanas que han existido desde los inicios, juventud y vejez, nacimiento y muerte, hijos e hijas, padres y madres. Estos arquetipos, al ser compartidos por todos los seres humanos debido a nuestra estructura psíquica semejante, forman parte de un aspecto de la psique humana que Jung denominó el inconsciente colectivo. Los patrones de comportamiento masculino y femenino forman parte de este inconsciente colectivo, y esta separación entre lo masculino y lo femenino también se observa en la naturaleza. Sin embargo, a partir de la unión entre ambos, siempre es posible que ocurran transformaciones. La interacción con lo femenino dentro de nosotros, o con lo masculino, nos permite tener una experiencia cada vez más única de nuestra identidad. Esta introducción, aunque breve, es necesaria para que puedas comprender que el ánima y el animus son dos arquetipos del inconsciente colectivo asociados al masculino y al femenino. Estos arquetipos ejercen influencia en nuestro mundo interior, y al mismo tiempo, controlan muchas de nuestras interacciones con el mundo exterior. Son en esencia, un puente entre nuestra conciencia individual y el inconsciente colectivo. Es decir, es un puente entre nuestros comportamientos individuales y su relación con los patrones de comportamiento de la humanidad. Piensa, por ejemplo, en cuando sientes deseo de poder. Existe algo en ese deseo que es único, pero también tiene similitudes con la ambición que se transforma en corrupción, y así sucede con todos los estados de ánimo, ideas, emociones e impresiones humanas. El ánima y el animus son precisamente los arquetipos responsables de estos estados interiores que influyen en nuestra vida consciente. Pero, ¿por qué son dos arquetipos? Porque el ánima es el aspecto femenino presente en la psique del hombre, mientras que el animus es el aspecto masculino presente en la psique de la mujer. Así como biológicamente, los hombres tienen más testosterona que las mujeres y las mujeres más estrógeno que los hombres, también los hombres poseen pequeñas cantidades de estrógeno y las mujeres pequeñas cantidades de testosterona. Cada persona es una combinación de polaridades masculinas y femeninas. Esto permite que hombres y mujeres, aunque sean diferentes en muchos aspectos, también puedan desempeñar funciones y tener comportamientos similares en la vida. Ánima significa alma en latín y animus significa espíritu. Aunque no hay mucha diferencia entre estos términos, Jung los utilizó para acentuar las diferencias arquetípicas entre los sexos, es decir, los patrones de comportamiento asociados a las emociones, disposiciones, estados de ánimo e imaginación. Otra cosa es que el ánima y el animus, al ser responsables de las actitudes interiores del individuo, son complementarios a la persona, que como su nombre indica, es una máscara social que el ego adopta para enfrentarse al mundo exterior.
La persona es responsable de nuestras relaciones con la gente y de nuestra adaptación a las exigencias sociales. Por lo tanto, mientras que la persona actúa como un puente entre el ego y el mundo exterior, el ánima y el animus son un puente entre el ego y el mundo interior. Si la persona dice una cosa, el ánima y el animus dicen otra. Es decir, nuestras actitudes interiores reflejan las cualidades que quedan fuera de la persona. Jung asociaba el ánima con el eros, que es la fuerza metafísica capaz de unir a dos seres a través del amor y la ternura. Por otro lado, Jung vinculaba el animus con el logos, es decir, la razón que separa las cosas y les otorga comprensión. Naturalmente, el hombre se identifica más con el logos, y la mujer con el eros. Sin embargo, como el hombre tiene un ánima en su interior y la mujer un animus, estos arquetipos permanecen inconscientes desde el nacimiento. Si ambos no desarrollan estas actitudes interiores, tanto el hombre como la mujer corren el riesgo de ser consumidos por sus opuestos. Sin una relación con su mundo interior, es decir, con su ánima, el hombre puede enfocarse en las cosas, aunque carecerá de imaginación. Puede perseguir metas, pero le faltará emoción. Es capaz de luchar por el poder, pero no de ser creativo, ya que no logra producir algo nuevo fuera de sí mismo. De manera similar, una mujer que no tenga una relación adecuada con su animus puede verse arrastrada por sus propias fantasías, persuadida por lógicas incompatibles y destructivas. Es el animus el que ilumina las cosas y le permite a la mujer enfocarse, ser objetiva y acceder al conocimiento para su propio beneficio, ya que naturalmente posee emotividad y sensibilidad. Sin embargo, como se mencionó, el ánima y el animus, al tratarse de estructuras inconscientes, no están completamente bajo el control del ego. Es mediante nuestro esfuerzo por percibir estos estados interiores que logramos hacer que el ánima o el animus se vuelvan más conscientes y menos propensos a dominarnos. Primero, comentaré sobre el ánima, que es el aspecto femenino presente en la psique de los hombres, y luego sobre el animus, que es el aspecto masculino presente en la psique de las mujeres. Tanto el ánima como el animus tienen su lado positivo y negativo. Los aspectos negativos del ánima están asociados con la reducción de la conciencia del hombre hacia su naturaleza más baja, es decir, la búsqueda del sexo y el placer a cualquier costo. Un ejemplo clásico es el de Circe, la diosa y hechicera de la mitología griega, que aparece en la Odisea de Homero, escrita hace más de 2700 años. En esta obra, cuando Ulises y su tripulación regresaban a Ítaca, se detuvieron en una isla gobernada por Circe. Ella ofrecía banquetes y placeres a los hombres, y cuando estaban ebrios, los transformaba en cerdos. Otro ejemplo del dominio del ánima sobre el hombre se encuentra en las sirenas, también descritas en la Odisea. Con su canto seductor y hermoso, atraían a los marineros hacia las rocas para devorarlos. Ulises logró escapar del encanto de las sirenas al ser amarrado al mástil de su barco, simbolizando el poder de la abstinencia frente a las tentaciones. De esta manera, la mitología griega ilustró el lado peligroso del ánima, capaz de llevar al hombre a su propia destrucción. Sin embargo, hay otro punto a considerar. Ulises también logró escapar de las sirenas porque había sido advertido previamente por Circe. Esto significa que era consciente del significado de la situación. El héroe es aquel hombre que, aunque está completamente expuesto al ánima y a sus efectos, se encuentra psicológicamente esclarecido y no se convierte en víctima de su lado negativo. Por lo tanto, si el ánima no es ignorada, puede convertirse en una aliada del hombre contra las tentaciones. De manera opuesta, cuando un hombre está poseído por el ánima, tiende a experimentar tristeza, mal humor, una extrema sensibilidad y perturbación por pequeños detalles. Pierde objetividad al comunicarse y su influencia puede manifestarse en forma de sarcasmos, indirectas y comentarios mordaces, revelando un desvío subjetivo de su personalidad. Así como afecta la calidad objetiva del trabajo que realiza, un hombre dominado por el ánima se asemeja a una mujer constantemente perturbada por todo, porque refleja justamente su interior ignorado, y las mujeres odian ser ignoradas. Cuando el ánima no participa suficientemente en la vida del hombre debido a sentirse ignorada, hará que el hombre que porta su imagen se sienta inferior. Esta disposición negativa del ánima puede resolverse si el hombre logra expresar lo que realmente lo está perturbando. El ánima no busca necesariamente asumir la vida emocional del hombre en su lugar, solo lo hace cuando éste no sabe expresar sus emociones. Un hombre que evita constantemente encuentros emocionales, temiendo relacionarse con otras personas, probablemente esté dominado por el miedo al inconsciente de la madre. Aquí no se habla únicamente de la madre biológica, sino de cualquier figura femenina.
Un hombre con miedo a las relaciones percibe a las mujeres como figuras maternas, temiendo decepcionarlas al expresar su desagrado. Una manera de liberarse del complejo materno consiste en expresarse dentro de las relaciones. Esto no implica que el hombre deba volverse excesivamente sentimental o emocional, sino más bien que debe ser capaz de expresar lo que le desagrada sin temor a las consecuencias o a perder algo a raíz de ello. Expresar lo que se piensa no es ser irrespetuoso ni temerario, lo cual también puede ser un defecto del ánima. La timidez en el hombre se debe a un ánima que no ha sido suficientemente unificada a la conciencia, lo que lo lleva a retraerse ante sus propios pensamientos. Volviendo al mito de Circe, ella es un excelente ejemplo del ánima, ya que, como hechicera, seduce al hombre y lo lleva a un estado de inconsciencia, paralizando sus poderes creativos. A pesar de eso, Circe solo se convierte en una aliada si el hombre no se deja llevar por sus insinuaciones y logra actuar a pesar de las dudas y el miedo, encontrando maneras de expresarse para evitar su autodestrucción. En el caso de las mujeres, un animus ignorado es el responsable de las opiniones infundadas y los juicios precipitados. Cuando una mujer se expresa de manera obstinada y ofensiva, sin distinguir detalles específicos, no es ella quien está hablando, sino su animus, absorbido por opiniones ajenas que no reflejan su verdadero pensamiento. Cuando una mujer está poseída por su animus, una especie de lógica inferior la domina, de forma similar a como el varón, poseído por su ánima, representa una emocionalidad perjudicial. Recordemos que lo femenino está asociado al amor y la ternura, mientras que lo masculino se vincula al logos, es decir, a la lógica y la palabra racional. Dado esto, el aspecto inferior del animus imbuye a la mujer con una lógica incoherente y ajena, precisamente porque su animus no ha sido suficientemente integrado a la conciencia. En este estado, el animus toma una actitud tiránica, típica de un hombre dominado por el poder. La mujer empieza a comportarse como un hombre tiránico, con opiniones inflexibles y definitivas, sin considerar la posibilidad de cambio. Cuando una mujer está dominada por su animus, este influye en su psique generando una sensación de perfección inalcanzable, lo que conduce a una creciente autoexigencia. Desde una perspectiva simbólica, el animus internaliza voces críticas que refuerzan creencias como «no eres competente, no cumples con las expectativas, otros son superiores a ti» o «no puedes abandonar a nadie». No obstante, el control del animus sobre la mujer se manifiesta principalmente a través de estructuras cognitivas disfuncionales. Dado que la figura masculina está asociada al logos, si el animus no se integra de manera consciente, puede imponer una lógica distorsionada que refuerza patrones de pensamiento inferiores en la mujer. Como escribió John Sanford, el animus tiene una manera peculiar de usar una espada cuando sería mejor usar una lámpara. En una discusión entre un hombre y una mujer, muchas veces no son ellos quienes realmente discuten, sino que, según la psicología analítica, es la mujer que habita dentro del hombre, discutiendo con el hombre que habita dentro de la mujer. Esto no busca eximir a las personas de la responsabilidad por sus actos, sino destacar que estas discusiones suelen seguir patrones mitológicos ya establecidos, con dinámicas recurrentes entre el ánima y el animus. En todas las culturas, cuando el ánima posee al hombre, las mujeres tienden a percibirlo como un huérfano en busca de una madre. Por otro lado, cuando el animus posee a la mujer, los hombres tienden a verla como una hechicera o bruja. Una situación que podría ser cotidiana, si el hombre lograra expresar sus sentimientos y la mujer pudiera expresar lo que la perturba, adquiere un tono dramático y casi mitológico. Por otro lado, una vez que el ego retoma el control de la situación, puede suceder algo similar a lo que Maurice Stein describe en su libro El mapa del alma, y cito: «Tanto el hombre como la mujer podrían darse cuenta de que lo ocurrido no era algo completamente personal, sino algo más general, colectivo, quizá incluso arquetípico y universal». En este contexto, Jung escribió: «No existe otra forma de entender nuestra ánima o nuestro animus, si no tenemos relaciones con el sexo opuesto». Hoy en día, vivimos en una realidad opuesta. Hombres y mujeres están cada vez más divididos, encerrados en burbujas que refuerzan sus propios sesgos y cayendo en un estado de aislamiento y desesperanza. La sombra, que representa los aspectos de nuestra personalidad que permanecen escondidos, solo puede conocerse a través de su proyección en otro. De la misma forma, el ánima de un hombre solo puede revelarse a través de su proyección en una mujer, y lo mismo ocurre con el animus de una mujer, que se proyecta en un hombre. Es decir, únicamente es posible conocer al ánima y al animus mediante las relaciones humanas entre los sexos. Cuando alguien proyecta la imagen de su ánima o de su animus en otra persona,
Esto lleva a que quien proyecta exalte aspectos del otro que realmente pertenecen a su propio inconsciente. Por ejemplo, si un hombre proyecta su ánima en una mujer y esta ánima es percibida como una doncella femenina, casta, que cumplirá todos sus deseos y lo cuidará, pero no reconoce que esta proyección proviene de su propio inconsciente, nunca podrá establecer o mantener una relación genuina. Ambos casos reflejan un problema central. Hombre y mujer no se dan cuenta de que las características del sexo opuesto, que ven en el otro, son en realidad proyecciones de aspectos que necesitan ser integrados en su propia conciencia. Esta falta de integración impide que vean al otro como un ser humano real, con defectos y limitaciones, al igual que sí mismos. Solo al reconocer e integrar estas proyecciones, es posible crear un espacio en el que las relaciones se desarrollen desde la aceptación mutua, reconociendo al otro como un individuo completo. De acuerdo con la psicología analítica, son el ánima y el animus quienes en un primer momento despiertan la atracción y estimulan el deseo de unión entre las personas. Estos dos arquetipos generan la atracción porque buscamos materializarlos, es decir, verlos encarnados en alguien. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la seducción inicial del ánima o del animus, ya que corremos el riesgo de ser dominados por ellos. Debemos, a través de nuestro ego, intentar discernir lo que realmente pertenece al otro de lo que, en realidad, es una proyección nuestra. Este proceso solo puede llevarse a cabo mediante un esfuerzo mutuo entre dos personas, enfrentándose cara a cara en sus interacciones humanas, y validando sus respectivos puntos de vista, ya sea de forma física o verbal. A través de estas diferencias iniciales, las personas, que en un principio podrían parecer groseras o poco articuladas, comienzan a distinguirse más claramente. Se trazan líneas divisorias, se hacen distinciones, y finalmente, se alcanza la claridad. Lo que pudo haber comenzado como un enfrentamiento altamente emocional se transforma en una relación consciente entre dos personalidades muy diferentes. En otras palabras, solo a través de los demás podemos conocernos mejor, ya que muchas veces son los otros quienes reflejan nuestros propios estados interiores. De esta manera, la persona habrá tenido al menos un atisbo de las profundidades de sí misma y también del otro, además de la inmensidad de emociones que usualmente permanecen ocultas bajo la máscara de la persona, socializada y adaptada. Es el interior lo que revela quiénes somos realmente, no aquello que aparentamos ser. Tal como aprendemos de una de mis frases favoritas de Jung, y cito: "La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma".